El concepto de gracia tiene varias definiciones. La definición literal, la definición emocional y la definición religiosa. ¿Cuál de esos conceptos es el que nos enseña lo que es la gracia bíblica? La gracia que nos enseña la Biblia. Vamos a revisar ese concepto para entenderlo un poquito. ¿Qué tal amigos? Les habla el pastor Gabriel Paredes y vengo delante de ustedes para su consideración con algunos conceptos y definiciones que quisiera presentarlo para que usted lo considere. La gracia ha sido un concepto que ha sido mal interpretado por tantas generaciones, tanto tiempo, ya que el idioma o el lenguaje ha sido básicamente controlado más que todo por la religión, y cuando los conceptos llegan hasta nosotros, llegan unos conceptos basados en una interpretación o una emoción religiosa. Y hoy pues yo quisiera presentarle para su consideración lo que es el concepto de gracia en el sentido literal. ¿Qué es lo que dice la escritura acerca de la gracia? Pero ¿qué dice la literatura en cuanto al concepto de gracia? Inclusive en los mismos diccionarios los conceptos emocionales y religiosos están ahí descritos, pero la palabra gracia, como muchas otras palabras de la Biblia, tienen una definición literal, la cual si nosotros la aprendemos a integrar dentro de nuestro sistema de creencia, vamos a ver la escritura de una forma más clara. Fíjese bien, la palabra gracia ha sido interpretada como favor inmerecido. Y usted habla con cualquier persona, sea religioso o no sea religioso, vaya a la iglesia o no, y le pregunta, y tú le preguntas qué significa gracia, y te dicen exactamente, favor inmerecido. Vamos a ver los conceptos de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española y aprendamos un poquito. Vemos que usted puede buscar allí la palabra gracia y usted le escribe y le sale el concepto de gracia o la definición aceptada por la Real Academia Española de gracia en latín. Ahí dice aquí gratia, gratia. Entonces, si usted se fija claramente, cuando habla de gracia, está hablando de, aquí primera definición, que le estoy haciendo una raya aquí más o menos para que usted vea. La primera definición es cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona o cosa que las tiene. Fíjese bien que dice que las tiene. Mira en el segundo concepto, dice atractivo independiente de la hermosura de las facciones que se advierte en la fisionomía, concepto de fisionomía, de algunas personas. Ahora, el tercer concepto dice don, míralo aquí, don o favor sin merecimiento, concesión gratuita. ¿Ves? Ahora, si usted se fija en ese tercer término está basado en un sentimiento. Otro de los conceptos de gracia, mire, es perdón o indulto. Pero estos conceptos son conceptos que son emocionales. Estos dos últimos conceptos. El concepto religioso lo puede ver aquí abajo en el número 14. En la doctrina católica, favor sobrenatural y gratuito que Dios concede al hombre para ponerlo en el camino de la salvación. Esto es un concepto religioso, no es un concepto literal o del lenguaje. So, calidad o conjunto de cualidades que hace agradable a la persona o las cosas que los tiene. Esa es la definición de gracia, la definición literal de gracia. Esta es el número 3 y 4 es una definición emocional, y el número 14 en la doctrina católica, que básicamente es la doctrina cristiana, es un favor sobrenatural y gratuito que Dios concede al hombre para ponerlo en el camino de salvación. En realidad eso que está allí es un concepto religioso, emocional, literal. Ahora bien, podemos ver entonces que en el concepto emocional dice que es un don o un favor. Yo puedo buscar aquí la palabra favor, que también tengo el concepto de la Real Academia Española, favor, ayuda o socorro. ¿Ok? Ayuda o socorro, mírenlo aquí. Ayuda o socorro que se concede a alguien. Segunda definición, honra, beneficio y gracia. ¿Ok?
Este primero es el concepto literal de la palabra favor. Es una ayuda que se le concede a alguna persona. El segundo concepto, honra, beneficio y gracia, es un concepto emocional. ¿Ok? El concepto emocional de la palabra favor es honra, beneficio y gracia. El concepto literal es ayuda o socorro a quien se le concede a alguien. Es hacerle un favor. Ahora bien, veamos entonces la palabra misericordia, que también la tengo por aquí de la Real Academia Española. Se lo voy a presentar para que usted vea. Aquí está la definición de misericordia. Misericordia, dice aquí la Real Academia Española, virtud que se inclina en ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Este es el concepto de misericordia, no el concepto emocional. Este es un concepto literal, una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Ahora mire este concepto, el número 4, que es el concepto de la Real Academia Española, el concepto religioso. Atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Atributo de Elohim en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Ahora, ¿por qué en el concepto religioso Elohim eterno perdona los pecados y miserias de sus criaturas? Aquí está el concepto de miseria. Ve la palabra miseria y mire aquí arriba, virtud que se inclina en el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miseria ajeno. Ve, el concepto de misericordia está altamente relacionado con la religión. Misericordia, más que todo, tiene que ver con la religión. Si lo vemos en el sentido de la misericordia y en el sentido de la misericordia religiosa, por decirle algo, ¿no? La misericordia de Dios es porque los hombres vivimos en miseria, sus criaturas. Pero igualmente dentro de los hombres el concepto de compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos es una virtud que no necesariamente tiene que ser religiosa. Los hombres tienen misericordia de los seres menos afortunados. Como ven, hay unas definiciones más concretas y más funcionales acerca de la palabra gracia, misericordia y favor. Ahora, la escritura, si la podemos ver directamente ahora con la definición literal de la palabra, veamos qué dice cuando en el capítulo 2 de Efesios dice de la siguiente manera: por gracia sois salvos por medio de la fe, o mediante la fe, o a través de la fe, o como usted quiera. Siempre el concepto está encerrado dentro del contexto. El contexto es importante. Cuando usted ve gracia, por gracia sois salvos mediante la fe, nos estamos dando cuenta que la gracia por sí sola no es lo que el Padre nos estaba enseñando. Ahora veamos el concepto de fe. ¿Qué significa fe de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española? Ok, vamos a ver lo que es el concepto de fe. Fe, conjunto de creencias religiosas. ¿Lo están viendo ahí? Conjunto de creencias de una religión. Conjunto de creencias de alguien, un grupo o de una multitud de personas. El tercer concepto, confianza. Buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Tener fe en un médico, por ejemplo. Creencia, esta palabra, mire, creencia. Seguridad, aseveración de que algo es cierto. Ahora mire el número 8. Fidelidad, lealtad y, por ejemplo, guardar la fe conyugal. Ahora mire bien, en el cristianismo, dice aquí abajo, en el cristianismo es la virtud teologal que consiste en el asentimiento a la revelación de Dios propuesta por la iglesia. Es una virtud teologal, que quiere decir una virtud teológica, una virtud religiosa, si se quiere. Eso es en el cristianismo y ese concepto es religioso. Mire los principios como los explica claramente. Conjunto de creencia,
El número 4, creencia que se da algo por una autoridad de fama pública. Se tiene fe en ese hombre que es famoso, ese político que es famoso. Seguridad, aseveración de que algo es cierto. A este concepto, seguridad o aseveración de que algo es cierto, no es un concepto religioso, es un concepto formal, funcional. Y el número 8 es el más acertado en cuanto a lo que representa funcional y literalmente la fe. Fidelidad o lealtad. ¿Okay? Los otros conceptos son todos conceptos religiosos. Fíjense que están basados en algo que tú crees. Creencia. Otro concepto importante es el número 6. Seguridad o aseveración de que algo es cierto. Y el número 8 es lealtad o fidelidad. Seguridad, fidelidad, confianza, lealtad. Todo lo que tiene que ver con creencia o con estados mentales o con una posición mental, todo es emocional y todo es simplemente religioso. Fe es un concepto muy religioso. Usted habla con políticos, con catedráticos, usted habla con cualquier persona y pregúntale qué es fe y te dicen un sistema de creencia. De acuerdo a la creencia, esto es fe. Sin embargo, la fe tiene un concepto más literal, un concepto más funcional, más directo. Fe es lealtad, cuando tú eres leal, fiel. Por ejemplo, la fe conyugal, como vimos ahorita en el diccionario de la Real Academia Española. Así que la fe no necesariamente es un concepto religioso o un sistema de creencias. Aunque si lo tomamos del punto de vista del sistema de creencias y lo sacamos de la connotación religiosa, nos damos a dar cuenta que todo el mundo tiene fe. Inclusive los ateos, los que no creen en Dios, los que no conciben el concepto de Dios, entonces ellos tienen un sistema de creencia a los cuales ellos son fieles a ese sistema de creencia. Eso no significa que sea un estado mental, es que esto es lo que yo creo y voy a ser fiel a lo que creí. Soy fiel a lo que creo. La fe es ser fiel a lo que uno cree. Bueno, amados, gracias por estar conmigo. Espero que hayan aprendido un poco en estos conceptos. Esto es para su consideración. Déjenme saber en sus comentarios, envíen sus emails, déjenme saber qué le parece esta explicación, cuál es su concepto de acuerdo a lo que hemos presentado en el día de hoy. No se olvide de suscribirse a nuestra página de YouTube. Apriete el botón de suscribirse para que entonces pueda seguir viendo nuestros videos y muy informativos que vamos a estar trayendo acerca de conceptos bíblicos. También dele el botoncito donde está la campanita para que reciba las notificaciones tan pronto uno de nuestros videos suba a la página. La página de Nehemías Vision, esa no es mi página de YouTube, mi canal de YouTube. Nos vemos en la próxima.